Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la clase de lunes, ¿verdad? De antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, como el lunes habíamos visto inclusive todo lo de la mecanismo de acción, indicaciones terapéuticas de los antiinflamatorios no esteroideos, vimos también diferencias, ¿verdad?, entre los grupos que son inhibidores selectivos y los no selectivos. Indicamos cuáles son los selectivos. Y pues luego pasamos a ver lo que eran los salicilatos propiamente y la intoxicación por salicilatos. Vimos también acetaminofén, el tratamiento de la intoxicación por acetaminofén y cuáles son las causas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar el día de hoy a hablar acerca de la indometacina, ¿verdad? Que para continuar con los medicamentos no esteroideos. ¿De acuerdo? Entonces, que hasta acá fue donde vimos la vez pasada, ¿sí? Entonces, dentro del grupo de los ácidos indenacéticos tenemos la indometacina. La indometacina es bien importante porque es más potente inclusive que el ácido acetilsalicílico. Es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa. A diferencia del ácido acetilsalicílico, es un inhibidor no selectivo, pero es de tipo reversible. En cambio, el ácido acetilsalicílico es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa. Y aparte de esto, anula la movilidad de los polimorfonucleares. Se absorbe de una manera rápida y casi completa por el tubo digestivo. Se une un 90% de las proteínas plasmáticas y se elimina a través de la bilis, la orina y las heces, ¿verdad? Tiene una vida media de 2 a 5 horas. Sus indicaciones terapéuticas para tratar la enfermedad de Hodgkin como un medicamento analgésico, ¿verdad? Y antiinflamatorio, ¿verdad? No es que la indometacina pues vaya a curar de una vez la enfermedad de Hodgkin, ¿verdad? Sino que es un tratamiento coadyuvante a los antineoplásicos. También, ¿verdad?, se utiliza para reducir el dolor, disminuye el edema y la sensibilidad articular en pacientes, por ejemplo, que tienen una artritis reumatoidea, ¿verdad? La potencia de la indometacina es bien importante porque es 20 veces mayor la potencia que la aspirina. Las dosis que podemos utilizar de indometacina van de 25 miligramos 2 o 3 veces al día. La podemos utilizar también en la espondilitis anquilosante subaguda, la osteoartritis, el síndrome de Bartter. Se puede utilizar como tocolítico para suprimir las contracciones uterinas en un trabajo de parto prematuro. Y también es útil en el cierre del ductus arterioso persistente. Aquí voy a hacer un paréntesis. El uso de los antiinflamatorios no esteroideos para cerrar el conducto arterioso persistente o un ductus arterioso persistente en un neonato, ¿verdad? Se han hecho varios estudios, ¿verdad? El primer medicamento que se estudió con este fin es la indometacina. Si se administra en las primeras 24 o 48 horas de vida del bebé. Para nosotros indicar la indometacina para esta patología, primero tenemos que hacer un ecocardiograma, ¿verdad? Para estar seguros que el paciente, su cardiopatía solo es la persistencia del ductus arterioso, que no tiene una cardiopatía que dependa del ductus arterioso, por ejemplo. Digamos de que si un paciente tiene, por ejemplo, una tetralogía de Fallot, ¿sí? Que como su nombre lo dice, tetralogía, tiene 4 patologías cardíacas que conforman esta tetralogía de Fallot. Entonces, este paciente, parte de su tetralogía va a ser que va a tener un ductus arterioso persistente. Si nosotros venimos y de una vez le escuchamos soplo y, no, de que un ductus ha de tener el paciente porque es lo más frecuente de los bebés, démosle indometacina. Resulta que el paciente se pone cianótico, con choque cardiogénico, porque él estaba viviendo compensado
por ese ductus arterioso persistente que tenía, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante resaltar que la indicación de un medicamento para cerrar el ductus tiene que tener primero un ecocardiograma que nos compruebe que el paciente solo tiene ductus, que no tiene otra cardiopatía aunada. Luego de la indometacina se han hecho otros estudios, ¿verdad? ¿Qué otros AINES nos pueden funcionar también para cerrar este ductus arterioso persistente? Entonces, hay estudios con el ibuprofeno, que también para este fin, ¿verdad? También tenemos estudios con el acetaminofén en niños prematuros, ¿verdad? Que se ha visto que con dosis, ahí sí, de 15 miligramos por kilo día, básicamente es el paracetamol el que tiene los estudios, ¿verdad? Han comprobado de que cierran el ducto persistente de estos bebés. Hace unos 3 años, ¿verdad? En el hospital de Chiquimula teníamos un bebé que tenía persistencia del ductus arterioso, pero era un niño a término, no era prematuro y no tenía otra cardiopatía asociada. Lo vio la cardióloga, ¿verdad? Y le prescribió el paracetamol. Y luego de su tratamiento le volvió a hacer otro ecocardiograma control en el cual se evidenció que se redujo el tamaño del ductus, sin embargo, no lo cerró por completo, ¿verdad? Entonces, los estudios son más para niños prematuros en cuanto al uso del paracetamol. Ahora, en cuanto, independientemente si es prematuro o a término, el primero, ¿verdad? Que se han hecho estudios es la indometacina y en segundo lugar el ibuprofeno. El paracetamol sería para niños exactamente prematuros que tengan persistencia del ductus. Los niños a término, digamos que no es tan eficaz, ¿verdad? Sí disminuye, pero no lo cierra por completo. Bueno. Contraindicaciones de la indometacina: pacientes con fallo renal, pacientes con enterocolitis necrosante, pacientes con trombocitopenia, pacientes con hiperbilirrubinemia. Efectos adversos de la indometacina: anorexia, náuseas, dolor abdominal. Algunos pacientes pueden cursar con pancreatitis aguda, mareos, vértigo, obnubilación y confusión mental. Y otros efectos incluyen neutropenia y trombocitopenia, menos frecuentes, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar del Sulindac. El Sulindac es un profármaco, se absorbe el 90% después de ser administrado por vía oral, y el sulfuro es su metabolito principal, ¿verdad? O la forma activa del fármaco. Tiene una vida media de 7 a 18 horas. En cuanto al sulfuro activo, es el que se ha evidenciado que persiste su efecto, ¿verdad? Hasta 18 horas en el cuerpo. Y se excreta a través de los riñones y de las heces. Al igual que la indometacina, sus usos, ¿verdad? En la espondilitis anquilosante subaguda, artritis reumatoidea. En cuanto a la dosis, tenemos de 150 a 200 miligramos cada 12 horas y se aconseja administrarlo con los alimentos. El Sulindac tiene menos efectos tóxicos que la indometacina, pero también pueden aparecer efectos igual gastrointestinales, ¿verdad? Como dolor abdominal, somnolencia, mareo, cefalea y prurito. Bueno, otro antiinflamatorio no esteroideo, tenemos el etodolac. Este es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2. Se absorbe rápido y el 99% se une a las proteínas plasmáticas, se metaboliza a nivel hepático y se excreta por la orina, teniendo una vida media de 7 horas. La dosis va de 200 a 400 miligramos en una sola toma al día. Efectos adversos: erupciones cutáneas, manifestaciones del sistema nervioso central, como obnubilación, por ejemplo, vértigo, ¿verdad? Que son comunes de los antiinflamatorios no esteroideos. El lunes, ¿verdad? Les hablaba en la clasificación del grupo de los fenamatos y que actualmente ya no se utilizan, ¿verdad? Acá pues solo se las traje para que lo conocieran, ¿verdad? Y sus efectos pues eran igual como analgésicos, ¿verdad? Sin embargo, ya no son recomendados en niños ni en mujeres embarazadas.
Dice de que estaba indicado para analgesia y aliviar síntomas de dismenorrea, pero pues tenemos otros antiinflamatorios que cumplen con lo mismo, ¿verdad? Entonces esto ya no lo van a encontrar en el mercado. Los ácidos heteroalilacéticos, tenemos el tolmetín. El tolmetín se absorbe con rapidez y por completo al cabo de 20 a 60 minutos después de ser ingerido. Tiene una vida media de 5 horas, se une un 99% de las proteínas plasmáticas y se excreta a nivel renal. La dosis máxima del tolmetín es de 1.8 gramos al día. Tenemos también siempre en este mismo grupo de los ácidos heteroarilacéticos al ketorolac o ketorolaco. Este se absorbe con rapidez luego de ser administrado tanto por vía oral o por vía intramuscular. Igual se une bien a las proteínas plasmáticas, tiene una vida media de 4 a 6 horas, se excreta por la orina y las dosis van de 30 a 60 miligramos si es por vía intramuscular y de 15 a 30 miligramos si es por vía intravenosa. Como ven es la mitad, ¿verdad? Y de 10 a 20 miligramos cuando se da por vía oral. Bueno, ahora vamos a hablar del diclofenaco. El diclofenaco, quiero por favor que lo tomen bien en cuenta la importancia que tiene este medicamento. Dice que el diclofenaco, su potencia es mayor que la indometacina. A ver, ¿de cuánto era más potente la indometacina que el ácido acetil salicílico? ¿Cuántas veces más era más potente? 20 veces. Muy bien, 20 veces, ¿verdad? Y si decimos que el diclofenaco, la potencia es mayor que la indometacina, imagínense, ¿verdad? Entonces, con pequeñas gotitas que le demos al paciente, va a cumplir su efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio, ¿verdad? Es por eso desde que es tan comercializado el diclofenaco, ¿verdad? Y es accesible, ¿verdad? El diclofenaco, a diferencia de lo que la mayoría de personas piensan, e inclusive hay médicos que se les olvida, ¿verdad? El diclofenaco está clasificado como un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa, al igual que el celecoxib, ¿sí? Entonces, es un inhibidor selectivo. Tiene una vida media de 1 a 2 horas, su metabolismo es hepático, se excreta por la orina y por las heces, y las dosis en los adultos pueden ir desde 50 miligramos, acá pues está de 100, pero nosotros, ¿verdad? Tratamos con dosis de 50 miligramos hasta 200 miligramos, dividido cada 12 o cada 8 horas, por ejemplo. En el caso de los niños, la dosis del diclofenaco va de 0.5 hasta 2 miligramos por kilo por dosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que el paciente pese 10 kilos, como va de 0.5 a 2, para que les sea más fácil, que se les quede en intermedio está entonces 1 miligramo por kilo. Entonces le daríamos 10 miligramos de diclofenaco. Y las gotitas de diclofenaco vienen cabal de 1 miligramo por gotita. Entonces, si necesita 10 miligramos, con 10 gotitas que le demos, ¿verdad? Va a cumplir su efecto, ¿verdad? Porque es miligramos por kilo dosis, ¿sí? Si tienen duda de eso. Yo tengo una duda. ¿Eso no tiene que ver o no variaría si es diclofenaco potásico o sódico? En cuanto a la dosis, no. Pero estuvo bien tu pregunta. Porque, entonces, ¿qué diferencia tendríamos de un diclofenaco sódico versus un diclofenaco potásico? Bueno, la diferencia consiste en que en la administración, por ejemplo, que el diclofenaco existe por vía oral y por vía oral podemos tenerlo en gotas o podemos tenerlo en jarabe, en suspensión. Y también existe para administración intravenosa y para administración intramuscular. Entonces, voy a ver si tengo yo un frasquito aquí y les voy a enseñar. Entonces,
Ustedes pueden encontrar en el mercado, me dicen si se ve, se mira borroso, ¿va? Pero aquí en la cámara. Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Entonces ahí este diclofenaco es en suspensión y dice diclofenaco potásico, ¿verdad? Entonces el diclofenaco en gotas también dice diclofenaco potásico. Ahora bien, y no importa la marca, ¿sí? Y les traje dos, ¿verdad? Por ejemplo, este mira más clarito, Diclocap. Aquí solo dice diclofenaco ácido libre, 9 miligramos en 5 ml. Y en las letras pequeñitas igual ponen, ¿verdad? Diclofenaco ácido libre. No colocan ni potásico ni sódico, pero sabemos de que al ser una suspensión o al ser por vía oral, este va a ser potásico. Ahora bien, el diclofenaco para ser administrado por vía intravenosa tendría que ser un diclofenaco sódico, ¿sí? Entonces, vía intravenosa, sódico. Si dice potásico, entonces ustedes lo pueden administrar, en este caso, por vía oral, o si viene en ampolla, entonces puede ser por vía intravenosa. En varios hospitales, a raíz que las enfermeras no revisan la ampolla, ¿verdad? Si es potásico o sódico, o si ahí dice, ¿verdad? Uso exclusivo intramuscular, uso exclusivo intravenoso intramuscular. Entonces, pero como varias enfermeras no revisan, entonces los médicos ya no colocan el diclofenaco por vía intravenosa, sino que es como que orden que el diclofenaco no se puede administrar por vía intravenosa, pero eso es mentira, ¿verdad? Todo es la presentación, la estructura del diclofenaco, ¿verdad? Porque si es sódico, sí lo pueden administrar tanto por vía intravenosa como por vía intramuscular. Ahora, si es potásico, sería por vía intramuscular o en este caso en suspensión en gotas por vía oral, ¿sí? Entonces, por eso muy buena la observación, ¿verdad? Porque esto no está en el libro. Bueno. Doctora, disculpe, ¿sí? Que yo tenía una pregunta, y el diclofenaco sódico y potásico no cambia el mecanismo de acción por eso. No, correcto. Sea sódico o potásico. No cambia el mecanismo de acción ni tampoco cambia la dosis. Solo es la vía de administración. En este caso, la vía intravenosa es la que les da miedo porque puede producir arritmias, por ejemplo, en el paciente. Entonces, la vez pasada yo tenía un paciente en un hospital privado, ¿verdad? Y le digo yo, coloquémosle tantos miligramos intravenosos de diclofenaco. Y al rato me llama, doctora, mire, fíjese que aquí el diclofenaco por órdenes de la directiva del hospital no lo administramos por vía intravenosa porque dice que no se puede. No es que no se pueda, ¿verdad? Depende de la presentación del fármaco, ¿verdad? E inclusive, ¿verdad? Las empresas farmacéuticas colocan bien ahí, ¿verdad? En la ampolla, si es uso exclusivo intravenoso o dice uso intravenoso intramuscular, ¿sí? Pero es básicamente porque estamos acostumbrados a no leer, ¿verdad? Y por eso es de que suceden los problemas o las complicaciones. Pero dosis, mecanismo de acción, igual. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los derivados del ácido propiónico. Entonces, el que más común de todos estos derivados del ácido propiónico es el ibuprofeno. El ibuprofeno se puede administrar cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo de los miligramos que le vamos a colocar al paciente. La dosis va de 400 miligramos hasta 800 miligramos al día. Entonces, con una vida media de 2 horas. Aquí también les jalé un ibuprofeno. Este es suspensión, ¿verdad? En jarabe, si lo queremos llamar así, ¿sí? Va. Entonces, y también hay ibuprofeno en gotas, ¿verdad? El ibuprofeno sí no hay para administración parenteral. Bueno, otro antiinflamatorio no esteroideo del ácido propiónico, derivado del ácido propiónico, tenemos el naproxeno.
El naproxeno se puede administrar, ese sí, exclusivamente cada 12 horas. Vida media de 14 horas, tiene una vida media que es prolongada, ¿verdad? Y las dosis van de 250 a 500 miligramos al día. El naproxeno es lo que ustedes han escuchado del famoso Advil, ¿verdad? O hay otros nombres también, ¿verdad? Tenemos también el fenoprofeno, que no es tan común, el ketoprofeno, y hoy en día tenemos el dexketoprofeno, que ese sí es más frecuente que ustedes lo escuchen o lo lleguen a utilizar en los hospitales nacionales y en los hospitales privados también. Que es básicamente un isómero, ¿verdad?, del ketoprofeno, es el dexketoprofeno. La vida media es de 2 horas y la dosis va de 50 hasta 75 miligramos al día. Igual es para el dexketoprofeno. Tenemos también el fulviprofeno, que es menos común que se comercialice, y la oxopracina, pero se los coloqué acá porque todos estos son derivados del ácido propiónico. Vamos a pasar en sí, estos derivados del ácido propiónico pues no tienen algo más relevante, ¿verdad? Que lo que yo les decía, que el ibuprofeno está indicado para el cierre del ducto arterioso persistente y que en cuanto a la dosificación, ¿verdad? Y hoy en día, pues que igual para el COVID, que podemos utilizar acetaminofén y si el paciente persiste con una fuerte cefalea, ¿verdad? Podemos asociar ibuprofeno como tratamiento alternativo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es nada más importante. Ajá. Una pregunta, ¿y si una embarazada consume ibuprofeno, eso no afectaría al niño en algún trimestre con el cierre del ducto arterioso? Pues fíjate que, buena pregunta. Con el cierre del ductus arterioso no se ha visto, no hay estudios, mejor dicho, o yo no los he leído por lo menos, de que provoquen el cierre prematuro del ductus arterioso. Pero todos los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Sí, la embarazada tiene el riesgo de un retraso del crecimiento intrauterino del bebé si los consume por más de 2 semanas, ¿verdad? O disminución del líquido amniótico, ¿verdad? Provocar un oligohidramnios y el retraso en el trabajo de parto, ¿verdad? La prolongación de hemorragias, ¿verdad? Esos son como los 4 datos por los cuales los antiinflamatorios no esteroideos deben de ser evaluados con mucha cautela en una embarazada. Ahora, en cuanto al ductus, pues muy buena pregunta. Vamos a investigar, ¿verdad? Vamos a ver si hay más artículos de eso, ¿sí? Gracias, John. Doctora, disculpe, entonces la diferencia entre el diclofenaco y el ibuprofeno sería el cierre del ductus persistente, ¿o tiene alguna otra diferencia? No, los dos los podemos utilizar para, bueno, perdón, el diclofenaco no se usa para el cierre del ductus, ajá, muy bien, y el ibuprofeno sí. Otros que se usan para el cierre del ductus, el primero, ¿verdad?, que se hicieron estudios fue el indometacina, el segundo fue el ibuprofeno y el tercero el paracetamol. Y otra diferencia sería en cuanto a la potencia, ¿verdad? Que el diclofenaco es, hasta donde lo que hemos visto ahorita, es el más potente de los antiinflamatorios no esteroideos. De primero vimos que la indometacina era 20 veces más potente que el ácido acetilsalicílico. Y luego vimos que el diclofenaco es aún más potente que la indometacina, que el ácido acetilsalicílico y que los derivados del ácido propiónico. Esas dos serían buenas diferencias, ¿verdad?, entre ellos. Gracias. Bye. Doctora. Bueno, ¿sí? Perdón, tengo una pregunta que me surgió con respecto a la potencia del diclofenaco, ya que es un medicamento que tiene un alto efecto en los pacientes
yo he visto que varias personas utilizan la combinación con neurotropas. Y entonces mi pregunta ahí es que la dosis se puede utilizar siempre como la dosis máxima o se debe disminuir debido a su potencia. Dosis estándar, ¿verdad? Regularmente las ampollas que traen combinado el diclofenaco para uso intramuscular con las neurotropas traen 50 miligramos de diclofenaco. No traen dosis más altas. Que es la dosis mínima, se puede decir, ¿verdad? Ya, entonces no se le debe de administrar porque, o sea, sí tengo entendido que en las farmacias sí lo venden así como usted dice, como un solo kit, pero también sé que hay gente que lo consigue como de manera genérica y pues ha de comprar por aparte y como hay gente que no sabe, ¿verdad? Entonces esa consulta, o sea, que al final sí tenemos que utilizar una dosis mínima de diclofenaco al momento de combinarla con neurotropas. Sí, ya te entendí. Sí, correcto. Ajá, así está bien, Karen. Que si no viene combinado con las neurotropas y uno quiere el efecto en ese paciente, que sí tenga neurotropas, entonces podemos utilizar una ampolla simple de diclofenaco que trae 50 miligramos la ampolla y combinarla con la ampolla de las neurotropas de vitamina B12, por ejemplo, complejo B, 12 C, o dependiendo cuántas unidades le quiera colocar uno de vitamina B12 o de piridoxina, por ejemplo. Pero la dosis del diclofenaco siempre va a ser los 50 miligramos. Muy bien. Gracias, doctora. Bueno, vamos a hablar de los ácidos fenólicos, conocidos como oxicams. Dentro de estos tenemos el piroxicam. Este a mí me gusta mucho porque tiene una vida media así, bien alta, ¿verdad? 50 horas es la vida media. Eso es como lo más importante del piroxicam, ¿sí? Su vida media. Se excreta por vía renal y por las heces y las dosis van desde 20 miligramos al día, que se puede fraccionar en 10 miligramos cada 12 horas o bien colocar de forma parenteral los 20 miligramos, ¿verdad? Por vía intramuscular. El piroxicam existe por vía parenteral, intramuscular nada más, y también existe por vía oral en tabletas. Entonces, ustedes, el paciente, por ejemplo, que tuvo un trauma, ¿verdad? Un trauma una fractura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y dice, es que ya no aguanto, y ya yo me aburro estar tomando pastillas, entonces, o se me olvida, entonces le pueden ya sea dar tomado o inyectarle, ¿verdad? Piroxicam, y el paciente va a tener alivio del dolor por 2 días, podríamos decir, ¿verdad? Bueno. Espérenme que aquí se me pasa esto. Ahí está, disculpen. Ahí se mira mejor. Bueno, también otro derivado de los ácidos fenólicos es el meloxicam. Y el meloxicam tiene una característica bien importante. Son tips, ¿verdad? Es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2 con dosis de 7.5 miligramos. Pero si nosotros duplicamos la dosis del meloxicam, entonces pierde la selectividad para inhibir la ciclooxigenasa 2. Entonces viene él y dice, a dosis más altas yo me siento más potente, inhibe tanto la COX-1 como la COX-2, ¿verdad? Con dosis mayores de 7.5 miligramos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me entendieron eso? Doctora, disculpe, ¿será que podría volver a decirlo? Aquí pasó bien, escuché. Va. El meloxicam es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2 con dosis de 7.5 miligramos al día. Pero si nosotros aumentamos la dosis a 15 miligramos al día, ya pierde la selectividad. Entonces inhibe tanto la COX-2 como la COX-1 cuando nosotros damos dosis altas, arriba de dosis de 15 miligramos. Ahora con dosis de 7.5 inhibe solo la ciclooxigenasa 2. ¿Sí? Va. Hoy sí, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Va. Bueno, el grupo de las alcanonas, tenemos la nabumetona, la verdad. Ajá.
En el caso del meloxicam, como dice que a partir de los 15 miligramos, pues ya pierde la selectividad, pero la presentación de estas pastillas sí es de 15 miligramos. Entonces el paciente tendría que consumir la mitad, ¿o no? Sí, pero fíjense que para humanos, ¿verdad? Viene de 15 miligramos, pero hay empresas que lo traen ranurado. Cuando la pastilla, cualquier pastilla que venga ranurada, o sea, con una línea y medio o con 2 líneas, ¿verdad? Para partirlo a la mitad o en 4 partes, cuando vienen ranuradas las tabletas, es la única indicación que si el médico le dice, mire, tómese la mitad, sí se puede partir la pastilla. Yo fui a preguntar este fin de semana, cabal, acerca del meloxicam, porque como cada día se aprende algo nuevo, ¿verdad? El meloxicam es el único antiinflamatorio no esteroideo que está aprobado para darlo en gatos, en gatitos. Entonces, pues yo tengo 2 gatos, ¿verdad? El chiquito es todo seco, entonces le doy 15 miligramos y me lo echo, ¿no? Entonces viene y le digo yo, pero mire, la tableta viene ranurada, de esta marca que tenemos, no, me dice, ¿verdad? Le dije, que cabal, como tú decís, de 15 miligramos. Entonces, pues no la compré. De ahí lo llevamos mejor a la veterinaria, ¿va? Que era lo más lógico que teníamos que hacer, ¿verdad? Porque pues yo no soy veterinaria. Entonces, ahí tienen la pastillita, trae 2.5 miligramos. Y de eso, al gatito le dejaron solo la mitad de la tabletita y si viene ranurada, ¿verdad? Entonces, en el caso de los humanos, ¿verdad? Como tú decís, si le damos 15 miligramos, ya sabemos que se convierte en no selectivo, inhibe la COX-1 y la COX-2. Pero si le damos en pastillas que vengan ranuradas, cabal la mitad, entonces ahí sí va a ser un inhibidor selectivo y no le va a lastimar su estómago, ¿verdad? Básicamente. Gracias, doctora. Bueno, las alcanonas la nabumetona es un medicamento que se los traigo para que lo conozcan, pero la verdad no lo van a encontrar en las farmacias, casi no se utiliza. Las dosis, como ven, son muy altas, ¿verdad? De 1000 miligramos al día. Sí tiene vida media prolongada 24 horas y efectos adversos, molestias a nivel del ilion y del colon, ¿verdad? Pero no hay algo importante de resaltar. Ahora bien, con los derivados de la pirazolona, aquí sí les voy a, aunque la diapositiva tenga poquito, pero sí quiero resaltar esto, porque si ustedes van a cualquier hospital público, ¿verdad? El derivado de la pirazolona que más van a encontrar, inclusive en los privados, ¿cuál sería acá de la lista? Vamos a ver si les suena alguno. Entre fenilbutas, dipirona, correcto. Ajá, correcto. Entonces, la dipirona es como que el más lo representa o el más común que nosotros encontramos, ¿verdad? Y pues estos medicamentos, según nuestra literatura, no son muy utilizados debido a que originan granulocitosis irreversible. Entonces antes nosotros teníamos trabajos de investigación en los cuales ustedes de todos los grupos de fármacos que miramos, ¿verdad? Hacían su trabajo de investigación en el hospital, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un trabajo de estos fue el ver como un objetivo qué tan frecuente era el uso de dipirona y cuáles eran las indicaciones terapéuticas, ¿verdad? A nivel de los hospitales públicos. Y pues obviamente, en lugar de decir que el acetaminofén es el que más uso tiene, en los hospitales, ¿verdad? Es la dipirona el que más usos tiene. Y a pesar que la literatura diga de que no es muy utilizado, en Guatemala es el más utilizado, se puede decir, ¿verdad? Y resaltar, ¿verdad? Que no le vayan a poner dipirona a un paciente que tenga dengue, ¿sí? Porque le puede disminuir el recuento plaquetario, ¿verdad? Y complicarlo, ¿verdad? A este paciente, ¿sí? La famosa neomelubrina, ¿verdad? La neomelubrina o metamizol, ¿verdad? También es un derivado, lo podríamos colocar aquí como de la pirazolona y que también le puede provocar granulocitosis al paciente.
aparte de reacciones de hipersensibilidad, de alergias, ¿verdad? Doctora, entonces también estaría contraindicado en el COVID. En el COVID no se ha demostrado que disminuye el recuento plaquetario. O sea, no, el paciente con COVID lo que más da es trombosis, no es trombocitopenia. En COVID sí se puede utilizar. En dengue no la deberíamos de utilizar. Bueno, ahora vamos a hablar de otros medicamentos que son igual, son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. En este caso, ¿verdad? Las furanonas con sustitución diaril, como el robecoxib. Esta tiene una menor incidencia, ¿verdad?, de úlceras gástricas por ser un inhibidor selectivo, tiene una excreción renal y a través de las heces. Su vida media es larga, ¿verdad?, de 17 horas, y las dosis van de 12.5 hasta 25 miligramos al día. Antiguamente teníamos robecoxib, celecoxib y el etoricoxib. Actualmente el robecoxib ya no lo van a encontrar en el mercado. ¿Por qué? Porque hay un estudio en el cual, a pesar que ya tenía años de estar lanzado como medicamento, ¿verdad? En los estudios de fase 4, ¿verdad?, que es cuando ya están lanzados los medicamentos al mercado, ¿verdad? Vieron de que este robecoxib, si lo dábamos a pacientes, ¿verdad?, que tenían cardiopatías y estaban utilizando antiarrítmicos, ¿verdad? Entonces, el paciente tenía riesgo de una muerte súbita. Entonces, por eso es de que el robecoxib ya no lo van a encontrar. A diferencia del celecoxib, que uno dice, doctora, pero los dos son inhibidores selectivos y se parecen hasta los nombres, ¿verdad? Pero en la estructura química, el celecoxib dice acá, por ejemplo, las furanonas con sustitución diaril, y esta es un pirazol con sustitución diaril. Esa es la diferencia. Entonces, el celecoxib sí se ha visto que no va a aumentar el riesgo, ¿verdad?, de muerte en un paciente cardiópata. El celecoxib sigue siendo un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2, excreción renal y por las heces, vida media de 11 horas, y las dosis van de 200 miligramos al día o 100 miligramos cada 12 horas. Y siempre ustedes, con todos los antiinflamatorios no esteroideos, lamentablemente, en Guatemala, ¿verdad?, hay una gran gama de medicamentos, o sea, digamos, acetaminofén. Hay como, ¿qué les digo yo? Más de 10 tipos de acetaminofén, ¿verdad? Y todos, pues, se comercializan, todos tienen patente de comercio, registro sanitario, ¿verdad? Sin embargo, al hacer una bioequivalencia del fármaco, ¿verdad?, es donde uno se topa, ¿verdad?, que casi no tienen lo que dicen ahí de los 100 miligramos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo ya lo he vivido, ¿verdad?, en el hospital. Pobre la gente, va, pero ni modo. El paciente está con dolor, por ejemplo, luego de una cesárea, ¿verdad? Y viene y empieza así, señor, me duele. Entonces, vaya, le vamos a inyectar, señora, no tenga pena. Y la enfermera cumple, ¿verdad? Le va a inyectar diclofenaco, por ejemplo, si tiene ordenado la paciente, ¿verdad? Y pasa media hora, señor, me duele. Señora, le acabo de inyectar, ¿verdad? Pasa una hora. Señor, me sigue doliendo. Ya le inyecté, señora, no le puedo inyectar otra vez. Y uno a veces piensa, ¿verdad?, gente que chillona, si ya le puso la medicina y cómo molesta. Y la verdad que no es así, ustedes. Yo una vez, ¿verdad?, tenía cólico y ¿cómo se llama? Y me dice la señora, ay, doctora, está bien pálida. Entonces, sí, es que me duele mucho. Le pongo una diclo, hombre. Va, póngamela pues de hora. Y pasó una hora, quédese ahí acostadito un ratito. Pasó una hora
y nada, yo aquello que ya me va a hacer efecto, ya me va a hacer efecto. Después llega la enfermera, ¿verdad? ¿Se alivió, doctor? La verdad no me hizo nada, le dije. Y yo sentí que me puso la inyección, me ardió, ¿verdad? O sea, ella abrió la ampolla y todo ahí, me la puso completa, ¿verdad? ¿Qué tantos miligramos tenía de diclofenaco eso? A saber, ¿va? Igual con las pastillas del acetaminofén que dan, ¿verdad? Yo no les voy a decir marcas, ¿verdad? Ustedes las van a ir conociendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, tenía fiebre, me dice, doctora, mire, tómese el acetaminofén, que le damos aquí a las de posparto para el dolor. Y me llevan 2 pastillitas, ¿verdad? Tómese las 2, me dice, ¿verdad? Ay, no, porque sería 1 gramo. Le dije, no, con una pastillita de 500, nada más, le dije, ahora, me tomé una. Pasó 1 hora, hora y media, 2 horas, y yo igual, me toma la temperatura y no me bajaba. Entonces, le digo yo, ya vio si hubiera tomado las 2, porque las de aquí casi no hacen efecto, me dicen, ¿verdad? Por eso nosotros 2 le damos de una vez a la señora. Y ahorita con el COVID me pasó lo mismo, ¿verdad? De lo que da el Ministerio de Salud, ¿verdad? Cuando yo vi la marca y me recordé de lo que me había pasado esa vez, no, dije yo, por eso es que no me están haciendo, ¿verdad? Y compré de otra marca, cabal, 15 minutos, ustedes media hora y ya les bajó la fiebre, ¿verdad? Entonces la bioequivalencia es algo que es bien importante, ¿verdad? Con los fármacos. Y lamentablemente, por ejemplo, aquí en Guatemala, antes de lo del COVID, se insistía, ¿verdad?, de la bioequivalencia de los fármacos, ¿verdad? Pero pues solo dan la licencia, el registro y ya no están supervisando a todas las empresas. Entonces, hacen un montón de dinero las empresas porque aunque diga ahí 500 miligramos, tal vez le pondrán 100, tal vez, ¿verdad? O solo es polvo nada más como un placebo que le dan a uno. Bueno. Otros antiinflamatorios, tenemos la pasona. Dice, aquí puso Mario, esa fama tiene los medicamentos de las famosas farmacias de la comunidad. La verdad, es discutible. En los hospitales, por ejemplo, aquí en el hospital de Chiquimula, en la consulta externa hay una farmacia, ¿verdad? Y esa farmacia maneja medicamentos que les decimos de la comunidad o del Ministerio de Salud, que los compran a más bajo precio. Como el ministerio saca una convocatoria, ¿verdad? Necesitamos tal medicamento, ¿verdad? Entonces, de tantos miligramos, en tableta, cosas así, ¿cómo se dice? Como características, doctor. Características, ajá, muy bien, gracias. Y vienen y las empresas que están interesadas mandan su oferta, ¿verdad? Nosotros tenemos, o su cotización, ¿verdad? Tenemos esto, ¿verdad? Y mandan así varias ofertas y el ministerio, dentro de las bases para comprar un fármaco, está uno que sea el precio más bajo. El precio más bajo representa el 80% de los puntos que le vamos a dar al fármaco. Luego, el otro 20% viene con esto de que sí tiene registro sanitario, qué experiencia tienen en venderle a otros hospitales, que no hayan quedado mal, ¿verdad? Que dicen yo tengo y después resulta de que ya no dan el producto. Entonces, solo es un 20% de las otras características que todo esté legal, ¿verdad? Que si tienen un representante legal, que si la empresa tiene patente de comercio o patente de sociedad, el registro de la SAT, por ejemplo, ¿verdad? Ahora el REGAE, pero eso solo es el 20%. El 80% es el precio más bajo, ¿verdad? Entonces, hay empresas que ofertan y sí son bioequivalentes. ¿Por qué les digo esto? Yo antes, ¿verdad? Compraba de vez en cuando, pues, ranitidina o omeprazol.
en la farmacia ahí del hospital. Y la verdad que me salía muy bueno, ¿verdad? O sea, sí cumplía lo que decía, ¿verdad? De aliviarle el dolor a uno, ¿verdad? Entonces, por eso no puedo juzgar yo a todas lo que venden en la farmacia de la comunidad como que no sirve o que su efecto es menor, ¿verdad? Como tú dijiste, si lo pusiste entre comillas, la fama, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay otros medicamentos que pues sí es pura agua y aunque lo vendan en las farmacias de las cadenas, ¿verdad? Yo voy, por ejemplo, y le digo, mire, ¿qué fue lo que pedí la vez pasada? Un antibiótico, va. Y viene y me dice, fíjese que tengo le digo de verdad, mira, yo quiero de la Pfizer. Y yo sé que un blister de la Pfizer me va a costar 300 quetzales, pero también yo sé que en 24 horas yo ya voy a tener al paciente ya sin fiebre, en una celulitis, por ejemplo. Entonces me dice, fíjese que tengo clindamicina, pero es de esta marca. Le dije, solo de esa tiene, no tiene la Pfizer, no. Entonces, y era farmacia de las cadenas, ¿verdad? Entonces, mejor hubiera buscado otro lado, le dije. Porque como no tenemos bioequivalencia como tal, ¿verdad? Mientras que otros países sí pelean por eso, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala, todo, le pasan pisto y ya les dan su registro sanitario y no los están supervisando, ¿verdad? Tal vez cuando les dieron el registro fueron a hacer la visita a la empresa, tomaron muestra del producto, la llevaron a analizar y salió bien, pero ya después, como la licencia sanitaria les tarda 2 años, por ejemplo, de 2 a 4 años, ya no lo vuelven a estar monitorizando y más con lo del COVID, ¿verdad? Entonces las empresas que no tienen conciencia, ¿verdad? Bajan la calidad del medicamento, ¿verdad? Bueno, ¿qué más pusieron? Quiero ver. ¿Cómo se puede hacer una bioequivalencia de los fármacos? A ver, ¿qué características debe de tener el fármaco para que sea bioequivalente, según su farmacología? En los primeros capítulos se mencionaba que eran de la misma familia, tenían la misma concentración, realizaban los mismos efectos. No recuerdo muy bien, pero algo así como que eran parecidos, dos fármacos bioequivalentes. Son similares porque cambian de nombre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 diclofenacos de diferentes marcas, ¿sí? Pero los 2 están en suspensión. Los 2 tienen la misma potencia, que esa es una característica, ¿verdad? Que sea el mismo producto, el mismo principio activo, que es diclofenaco aquí y diclofenaco aquí. La misma potencia significa la misma concentración. 9 miligramos en 5 ml aquí y 9 miligramos en 5 ml aquí. La misma potencia. Ahí van 2 características. Tercera característica, la misma vía de administración. Los 2 son por vía oral, ¿sí? Y la cuarta característica, ¿verdad? Era, quiero ver, potencia, mismo principio activo, vía de administración y me falta una. ¿Quién me ayuda? Me olvidó la cuarta. ¿Alguien que lo busque, por favor? Está como en el primer capítulo del libro está. Yo porque no tengo mi libro a la mano, que hoy me quedé aquí en Chiquimula, entonces por eso no tengo el libro a la mano. Entonces, por ejemplo, con respecto a la potencia, ¿verdad? Como dicen ustedes, aquí puede decir que tiene eso,
pero qué tan cierto es que lo tenga. Entonces yo mando este producto, ¿verdad? A toxicología y ahí me van a analizar, ¿verdad? Para ver si en realidad en 5 ml del jarabe están los 9 miligramos del diclofenac, ¿verdad? Entonces, lo tengo que mandar a analizar, ¿verdad? Para que cumpla todas las características de ser bioequivalente. Doctora, ¿Sí? aquí estaba leyendo yo y aquí están, dice, mismos ingredientes activos, idénticos en potencia o concentración, forma de dosificación, y vía de administración. Gracias Anaí. Entonces la misma forma de dosificación, que es por vía oral en este caso, ¿verdad? Y los dos son en suspensiones. No puede ser bioequivalente, aunque los dos sean por vía oral, pero que este sea gotitas y este sea suspensión, porque ahí entonces cambia la potencia, ¿verdad? Entonces tiene que ser los dos, por ejemplo, si vamos a comparar uno con otro, los dos, en este caso, jarabes, la misma potencia, 9 miligramos en 5 ml, la misma vía de administración por vía oral y el mismo principio activo, que en este caso sería diclofenaco aquí y diclofenaco aquí. Gracias, Anaí. Y lo llevamos para verificar la potencia a una unidad de toxicología o de farmacología, ¿verdad? De la universidad, por ejemplo. En la capital está en farmacia de la San Carlos, ¿verdad? Y también en la zona 1 hay un lugar donde se llama toxicología. Entonces, en cualquiera de esos dos lugares pueden hacer estos análisis. Bueno, tenemos otros antiinflamatorios no esteroideos, la pasona, que contiene azapropazona, es un inhibidor débil de la ciclooxigenasa, es un potente uricosúrico y es útil para tratar la gota aguda. La nimesulida es una sulfonalida que inhibe la ciclooxigenasa 2, es un inhibidor selectivo, ¿verdad? Y aparte de tener este mecanismo de acción, tiene otros mecanismos. Inhibe la activación de los neutrófilos y tiene propiedades antioxidantes con menos incidencia de efectos adversos gastrointestinales. La nimesulida hace como unos 5 o 8 años sí existía en Guatemala, ¿verdad? Pero luego, como las empresas fabrican lo que se les vende, ¿verdad? Entonces, viene alguien y dice, puchica, el diclofenaco, ¿cómo lo venden, mucha? Compremos la materia prima y produzcamos nosotros diclofenaco, porque es un medicamento que se vende bastante. La nimesulida, ¿verdad? Vino una empresa que lo tenía, pero como miraban de que no era tan rentable, pues que la gente lo comprara mucho, entonces dicen, no, mejor agarremos ese dinero para otro medicamento, ¿verdad? En lugar de tener parado el medicamento ahí. No es que tenga efectos adversos que obliguen a que se quitó de la comercialización, sino que fue por eso, ¿verdad? Por la ley de, ¿qué es? De la demanda, la oferta y la demanda, ¿verdad? Y entonces de los AINES, esto era todo lo que les traía. Y pues les traje un chiste que de plano ya lo habían visto, ¿verdad? Pero se lo voy a leer. Dice, ay, ¿qué pasó? Bueno, dice, doctor, dice, llega el paciente, ¿verdad? Hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Entonces viene el doctor y le contesta, pues sed, hambre, sueño, pues hambre, sueño y sed. Entonces, a veces hay cosas tan lógicas, ¿verdad? Que el médico debería de estar atento a eso, ¿verdad? Porque si no, pues no estamos atentos, se nos pueden pasar cositas, ¿verdad? Por ejemplo, si van a ingresar a un paciente, hoy vimos un caso en el hospital, ingresaron a un bebé para ganancia de peso porque pesó 1.49 kilos. Entonces, si uno quiere que alguien engorde, en el caso de un prematurito, ¿verdad? Si yo lo pongo a que esté succionando,
el niño va a estar gastando energía, ¿verdad? No va a ganar de peso, ¿verdad? Y encima, como es chiquitito, ellos no saben que tienen que, cómo coordinar la succión con la deglución, ¿verdad? Entonces, el bebé tenían que haberle colocado una sondita para alimentarlo a través de la sonda y evitar ese desgaste, ¿verdad? Y le tendrían que haber colocado soluciones intravenosas para evitar que desarrolle hipoglicemia por no estarse alimentando bien, ¿verdad? Entonces hay cosas que son bien lógicas, ¿verdad? Y que a veces se nos pasa, ¿sí? Bueno, comentarios, dudas. Doctora, yo tengo una duda. Ajá, sí, Arla. Por ejemplo, en el piroxicam, a pesar de que su vida media es alta y se debe dar los 20 miligramos al día al paciente, esto no provoca que ocurra una concentración del fármaco en el cuerpo. Pues no se ha visto, ¿verdad? Pero regularmente lo que hacemos es de que por tener esa vida media más prolongada, no lo administramos cada 24, sino que le decimos al paciente, mire, se puede inyectar el piroxicam cada 2 días, ¿verdad? O inclusive cada 3 días, o solo por dolor, ¿verdad? Igual si es tomado, ¿verdad? Porque, como tú decís, el paciente igual, si no siente dolor, va a decir, ¿y por qué me lo voy a tomar si no me duele? ¿Verdad? Entonces, no se ha visto que aumente las concentraciones, pero tal vez porque no se utiliza a diario, ¿verdad? A diferencia del diclofenaco, por ejemplo, ¿verdad? Que ese sí se utiliza a diario, ¿verdad? Y que tiene una vida media más corta, ¿verdad? Podría ser de que aumente la concentración plasmática si lo estamos dando cada día, pero como te digo, el paciente y el médico tienen que ser razonables en el sentido de que si no tiene dolor, pues para qué se lo voy a dar, o si ya no está inflamado y su vida media es prolongada, entonces permite administrarlo cada 2 días, por ejemplo, el fármaco, ¿verdad? Para evitar, como tú decís, efectos adversos y como vieron que todos los fármacos tienen excreción renal, ¿verdad? Es importante resaltar eso, porque si el paciente no se está hidratando bien y está consumiendo mucho medicamento, pues también le puede provocar un fallo renal al paciente. Gracias, doctora. Vaya, bueno, de nada. El grupo, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Hay 2 grupos que están pendientes del caso clínico de la vez pasada. Entonces, por favor, se quedan solo esos 2 grupos, que no se vayan a salir. Y la misma persona que decidieron que iba a presentar o los que decidieron que iban a presentar el caso clínico, pasamos un grupo primero y luego el otro grupo. Si nos da, que no nos pasemos de las 4, ¿verdad? Entonces, pasemos primero, ustedes deciden qué grupo de los 2 quieren pasar hoy. Doctora, solo así rapidito. Ajá. Yo quería mencionarle acerca de la proyección, bueno, no sé si será como proyección social, que usted nos había planteado de unos posibles puntos extras con lo que correspondía como una donación o algo así. Entonces quería saber si todavía sigue en pie, porque lo platicamos como sección y pues sí estábamos de acuerdo para poder colaborar. Sí, Karen, fíjate que en su momento, pues sí, yo pensé, ¿verdad? Que era algo que se podía hacer, ¿verdad? Sin embargo, ya ahorita a estas alturas, mejor nos vamos a quedar solo con los puntos que tienen en la guía, ¿verdad? Y pues nada más, ¿verdad? Y siempre gracias, ¿verdad? Siempre gracias por tenerlo en cuenta, por pensar en ello, ¿verdad? Sí. Está bien. Pero para evitar problemas, mejor decidimos de que solo nos íbamos a quedar con lo de la guía, nada más.
Está bien, doctora, gracias. Gracias, Karen.